23 de septiembre. Agradecemos su presencia. Vamos a comenzar con esta presentación. Tenemos entre los que van a presentar al mismo autor del libro, a Enrique Condés Lara. También nos acompaña Humberto Musacchio y la doctora Cristina Gómez Álvarez. Cristina Gómez Álvarez es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y profesora titular de tiempo completo de la misma facultad. Ha publicado numerosos trabajos de historia política y cultural del siglo XVIII y comienzos del XIX. Uno de sus libros más difundidos es El Alto Clero Poblano y la Revolución de Independencia, 1808-1821, el cual recientemente se publicó en una edición corregida y aumentada por la Cámara de Diputados con el objetivo de contribuir a la conmemoración de los 200 años de la independencia nacional. Fue responsable del posgrado de Historia en la UNAM y directora del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. En 1995 obtuvo el premio Marcos y Celia Maus a la mejor tesis de doctorado en Historia, otorgada por la Facultad de Filosofía y Letras. Y en 2012, la mención honorífica en el premio Antonio García Cubas, otorgado por el INAH por su libro Navegar con libros, el comercio de libros entre España y Nueva España en 1850-1820. Desde 1987, la doctora Cristina Gómez es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y actualmente imparte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM la materia del movimiento estudiantil de 1938 a la Guerra Sucia en México. Le damos la palabra. Muchas gracias, Ángel. ¿Sí se escucha? Sí, ya escucho. Muchas gracias por esta presentación y muchas gracias, Enrique, por la invitación. Me encanta estar aquí con mis amigos. Bueno, él es mi amigo, él es mi alumno y muchos compañeros de hace muchísimos años que veo en el público. Para mí es un honor presentar esta obra porque la verdad es que me ha resuelto un problema en el curso que doy a la UNAM, que ya mencionaba Ángel. Yo doy esta materia desde 2018 a los 50 años del movimiento estudiantil y la verdad es que tiene un éxito enorme. ¿Por qué? Porque los jóvenes que desafortunadamente no están aquí en el público ni se quieren. Hay pocos jóvenes tienen una necesidad de conocer el movimiento estudiantil. Y yo tengo una necesidad no solamente de analizarlo frente a ellos, sino decirles que ese movimiento fue parte de un proceso histórico donde la guerrilla en México fue la continuación de alguna manera del movimiento. Si el movimiento hubiera terminado de otra manera, seguramente no existiría el libro de Enrique Condés Lara. Es una propuesta de carácter historiográfico, y les quiero decir, no por presumir, sino porque creo que viene a cuento de que se satura mi grupo, me hacen el favor de abrirlo, de cerrarlo más bien a los 50 estudiantes. Pero acepto oyentes y tenemos 60. Invité a Enrique a presentar, no me desmentirá, ¿verdad? Que es masivo. Pero empiezo con eso, porque yo como historiadora que soy, la verdad que antes de que saliera el libro de Enrique, me costaba mucho trabajo el segundo semestre de mi grupo, que doy esta materia en un año, en el segundo semestre, me costaba mucho trabajo dejarles bibliografía. Porque ¿cuál es la situación de nos vamos a centrar obviamente en la guerrilla, después del momento de 68, ¿no? La Liga fundamentalmente. Bueno, ¿cuál es la situación? No tenemos trabajos
serios, con rigor académico, en donde los estudiantes puedan analizarlo. No tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos muchos testimonios de guerrilleros, de protagonistas, lo cual no está mal, pero a 50 años de haberse realizado, de haber iniciado la fundación de la Liga, es insuficiente, porque el testimonio es una fuente que, como todas, pero sobre todo el testimonio, el historiador tiene que tomarlo con mucha cautela, y más cuando lo escriben 40 años después de ese acontecimiento. Ya la gente no es la misma, ya quiere justificar su existencia, etcétera, etcétera. Pues yo no doy testimonios, yo doy historias, yo hago historias, no hago testimonios. Entonces, por eso, el libro de Enrique viene a cubrir esa laguna. Hay otros libros, hay que decirlo, lo digo yo en el prólogo, hay otros trabajos que hacen los estudiantes. Y eso me da muchísimo gusto, porque ellos escogen temas relacionados con la guerrilla y con la Liga principalmente, para hacer sus tesis de distintos niveles, maestría, licenciatura, maestría y doctorado. Pero son trabajos buenos, con rigor académico, pero muy monográficos. Les encanta estudiar Madera, el periódico de la Liga, cuando no saben qué fue la Liga. Entonces es un problema. Realmente ni lo saben los estudiantes, pero tampoco lo saben los directores de las tesis, porque también son historiadores que nunca lo han estudiado, que no presenciaron esos hechos históricos, que no tienen la menor idea, entonces no pueden conducir correctamente a los estudiantes. Bueno, con este contexto general, entonces ya voy a muy brevemente hablar para que Humberto hable más y el público, ¿no? Si es posible. Enrique no, porque Enrique ya habló mucho. Son más de 500 cuartillas, ¿no? 600, ¿no? Pero el público yo creo que sería interesante, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las cualidades principales de este libro? Por el cual yo les recomiendo que lo compren. Espero que en esta presentación lo den más barato a la gente que asista, para comprarlo todos. Bueno, entonces, ¿cuál es? Hay mala onda que esté lloviendo. Y más a nuestras espaldas. ¿O sí? Porque ustedes están del otro lado. Bueno, en la virtud que tiene, este es un trabajo serio, con mucho rigor académico, con una cantidad de fuentes de todo tipo que él utiliza, de todo tipo. De veras, no se le escapó, yo creo que un documento, ¿no? Y sobre todo, que da una visión de conjunto de conjunto de la Liga, pero sobre todo de las organizaciones guerrilleras, de los grupos guerrilleros que fundaron en marzo de 1973 la Liga Comunista 23 de septiembre. Si no se estudia la organización partidaria, no comprendemos las características, la concepción guerrillera de la lucha armada de la Liga. Entonces Enrique lo hace magistralmente. Pero el libro tiene una complejidad. No es un libro de lectura sencilla. Desde mi punto de vista, bueno, a lo mejor para los compañeros que están aquí, sí lo es, porque ellos conocen al grupo de los procesos, saben de dónde vino, a los lacandones, al grupo de tu marido, ¿cómo se llama? Los guajiros, aquí lo traje anotado, bueno, al CEP, a los enfermos de Sinaloa,
a los del bar 21 de marzo, a los del FRAP, quizá los conozca, y a la propia liga y las acciones más importantes de la liga. Pero un estudiante de 21, el mismo, aquí nuestro compañero es un militante, está haciendo su doctorado en historia, es un militante comunista, de izquierda, desde que yo lo conocí jovencito. Yo creo que ni él comprendería bien la estructura del libro, porque de veras es muy compleja, pero muy importante. Este libro, por eso estoy feliz yo con este libro, porque es un libro que es un instrumento de estudio, de consulta permanente. No es un libro que se lea una sola vez. Yo les recomiendo, la verdad, sinceramente, que lean mi prólogo, porque mi prólogo es una manera de decir cómo debes de leer el libro. Si no lo leen, bueno, ustedes sí, porque conocen, ¿no? Pero los que no conocen esta temática, ni fueron protagonistas, o de lejos, no lo van a entender. Bueno, finalmente, ya voy a terminar, es muy compleja la estructura del libro, pero al mismo tiempo ahí está la originalidad del libro. Les voy a poner un ejemplo, que es el que pongo en el prólogo. Bueno, debería escoger otro. Bueno, voy a escoger otro. Sí, voy a escoger los enfermos de Sinaloa, que conozco mejor, ¿no? Que los de Guadalajara, que es lo que pongo en el prólogo. Los enfermos de Sinaloa que entran a la Liga Comunista el 23 de septiembre desde que se funda. Es parte de la organización partidaria. Si nosotros no conocemos el proceso de la fundación y desarrollo de la Federación de Estudiantes de Sinaloa, no comprendemos cómo de esta federación se desprendió un grupo que son los enfermos, que son los que van a fundar la liga. Y al mismo tiempo lo que hace Enrique, aunque él le llama fundación de la liga, la verdad es que en este ejemplo y en todos los anteriores nos habla de las acciones más importantes que los enfermos desarrollaron en Sinaloa. O sea, que va para adelante y para atrás y para el medio, y lo hace seguido. Esa es la complejidad del libro, pero al mismo tiempo es la riqueza que tiene el libro. En verdad, lo digo sinceramente, como académica, como militante, comunista que fui, novia Rivera, este es el mejor libro que hoy en día tenemos sobre el tema, sin ninguna discusión. No tiene mucha competencia, porque no la hay. Hay testimonios. Y por ahí hay uno que se editó en Guadalajara, que quiere hacer lo mismo que Enrique, Un lugar sin límites, creo que se llama, pero no tiene el método del historiador. Finalmente, Enrique puede hacer este libro. Miren, aquí en confianza les digo una cosa. Es el tercer libro que presento de Enrique. Pero este libro yo lo conocí en su versión preliminar, luego en la intermedia y luego en la final. Creo que soy la lectora número 1 del libro. Le presenté con este es el tercero. Son los mejores libros que he presentado, porque este es una parte de 4 libros. Este se lo presenté. Este es un buen libro, pero pudo haber sido mejor. Su tesis, doctor, sí, no, y lo presenté y lo dije. ¿Te acuerdas cómo terminé? Tu mamá se acuerda. No puedes terminar un libro hablando del Chicali. ¿A quién le interesa el Chicali? No, así terminé. Tú terminas el libro hablando del Chicali. Bueno, es un buen libro, pero pudo haber sido mejor. De todas maneras hay que leerlo. Su tesis doctoral es un excelente libro, también de consulta,
que es lo doble que este, yo creo, ¿verdad? ¿Cuántas páginas tiene? No, ¿cuántas? Ya se conocieron, ¿cuántas páginas tiene? Mira. Pues sí, no. 900, 800. Ese es un excelente libro, también de consulta. Y este libro, desde mi punto, este es muy bueno, muy bueno. Pero desde mi punto de vista, modestamente, es muy bueno, se lo recomiendo, Pero aquí tenemos a un Enrique Cordés mucho más sólido, no solamente como historiador, sino como un hombre de izquierda, como un hombre que ya no escribe con el hígado, como algunos libros que tiene, un poquito con prejuicio. No, aquí ya no hay prejuicio, ya no hay. Lo que hay es la labor del historiador que quiere explicar unos acontecimientos que hoy en día todavía están borrados en nuestro presente y que se trata de reivindicarlos para exigir justicia a todas las víctimas. Es un libro hecho por un militante de izquierda toda su vida, que sabe lo que es la lucha política y la lucha tan fuerte como la guerrilla, y sabe hacer historia. Y eso, compañeros y compañeras, no es fácil reunir en una sola persona. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Cristina Gómez, muy crítica también. Ahora vamos a dar paso a la participación de Humberto Musacchio. Él estudió economía, se ha dedicado profesionalmente al periodismo desde 1969, ha escrito en las principales publicaciones de Ciudad de México, ha sido jefe de las secciones culturales del Universal y el 1+1, también fue subdirector y fundador de La Jornada. Y bueno, yendo hacia los temas que tocamos más contemporáneos, también entre sus últimos libros está, entre sus últimos libros, México, 200 años de periodismo cultural, en 2 tomos, la Universidad de México, 1551-2001, que igual pueden conseguir aquí en el Fondo de Cultura Económica, y recientemente, este año, también publicó un libro sobre el taller de gráfica popular. Le damos la palabra a Humberto Musacchio. Adelante. Bueno, yo empiezo por reclamarle al autor el hecho de que se haya marginado de este libro. Los antecedentes de los grupos guerrilleros de los años 70 están en el movimiento ferrocarrilero, la huelga de los maestros, en fin, de varios movimientos sociales que fueron ferozmente reprimidos. Y eso creó en la generación que apareció en público en los años 60 un sentimiento de amargura, de deseo de revancha, de decepción con este gobierno miserable del PRI, donde todo lo que no estaba prohibido era obligatorio. Y para mí era muy importante que hubiera mencionado esos antecedentes, porque los conocimos muchos de los que estamos aquí presentes, veteranos de los movimientos de los años 60, los vivimos, los sufrimos, participamos en aquellas grandes discusiones sobre la línea armada, muchos no la compartíamos, pero siempre respetamos la decisión, la valentía y el sacrificio de los compañeros que fueron a la guerrilla. Eso no estaba en discusión. Estaba en discusión en la parte táctica, estratégica del asunto, pero no de ninguna manera lo que representaron esos compañeros para nosotros, compañeros que sufrieron persecución, cárcel, tortura y en muchos casos la muerte. Para mí, la lectura de este libro ha sido pues, una especie de vuelta a un pasado que no hemos acabado de superar. Mientras existe en México esta pobreza generalizada, más del 50% de los trabajadores no tienen ni siquiera seguro social, los salarios son ínfimos si los comparamos con los de Estados Unidos, pese a que pertenecemos a la misma área geográfica. Es una situación donde quedamos a deber, es cierto, como generación hemos quedado a deber, pero no todo es culpa nuestra, también hay que decirlo.
Hemos luchado porque este país avance hacia la democracia y hemos también tenido victorias. No hace mucho tiempo un libro de estos hubiera sido imposible de leer. Las editoriales estaban férreamente controladas por el gobierno, y lo digo como periodista porque sufrí también, tengo más de medio siglo en esto, y sufrí también lo que era la censura en los periódicos. No es cierto aquello de que viviéramos en un Edén, en una libertad absoluta. Hemos ido ganando paso a paso, y gracias al movimiento social hemos ido ganando esas libertades. No nos las ha regalado ningún gobernante, ninguno, ni de hoy ni de antes. Entonces, encontrarme con este libro, que es una especie de síntesis de la pelea que dieron muchos compañeros de nuestra generación y en buena medida de la siguiente, pues para mí ha sido un gusto, un orgullo pasar por estas páginas. Discrepo un poquito con mi querida Cristina, porque no es fácil redactar un libro de 800 páginas, ¿no? Nada fácil. Estructurarlo, darle consistencia, y la prosa, gracias a eso sí a la recomendación de la propia Cristina, la prosa de este hombre ganó mucho. Es un libro que se lee, pese a que es un tema tan difícil, que se lee con gusto, con atención, y nos agarra y nos lleva hasta la última página. Es un libro con buena prosa, una prosa limpia, sencilla, no es con grandes complicaciones estilísticas, sino que es una copia para decirle al lector las cosas con toda claridad. Y esa claridad, bueno, pues incluye, por supuesto, una visión crítica de aquellos hechos. No porque él esté en desacuerdo con todo lo que ocurrió, lejos de eso, pues creo que compartía muchos puntos de vista. Pero nosotros, como decía el padre Marx, tenemos que empezar haciendo la crítica, debemos ejercer la crítica empezando por nuestras propias conclusiones. Si no somos capaces de eso, no podemos avanzar ni un paso. Y el libro es precisamente para que los que queremos un país mejor, para los que deseamos que en este país haya justicia, democracia, un reparto de la riqueza aceptable y no esta basura de hoy donde un pequeñísimo grupo, menos del 1% de la población, se lleva más de la mitad de la riqueza que se produce año con año, la que producimos entre todos. A mí me conmueve, me irrita, me molesta, y yo creo que tenemos que dar la lucha, cada quien en su rincón, en el lugar donde esté, donde trabaje, con los círculos en los que se mueva. Tenemos que dar la lucha para que este país tenga otro futuro, tenga sobre todo otro presente, no de miseria. Vean las calles llenas de gente desesperada porque no tienen que comer, no tienen que llevar a su familia. Me centro poco en lo que dice el libro porque ustedes lo tienen que leer. Sin embargo, yo quiero mencionar algo que me dejó, pues yo no recordaba esa cita, una cita de Ricardo Garibay sobre Díaz Ordaz, a quien Garibay entrevistó. Es de lo más terrible, pero nos explica el porqué de ese odio de Díaz Ordaz hacia los jóvenes. Paciencia, por favor. Llevamos 50 años. Bueno, como ustedes saben, Gustavo Díaz Ordaz era un criminal neoprosiano, el prototipo del asesino cuya apariencia física corresponde también a lo que es como persona, lo que piensa, lo que tiene dentro. Solo él pudo haber. Yo soy sobreviviente de la matanza de Tlatelolco, me tocó estar en el centro de la plaza, no pude correr, me hubiera gustado largarme de ahí cuando empezó la balacera, pero bueno, iba yo con una chica que llevaba una minifalda muy estrecha y unos grandes tacones y no pudimos salir de la plaza. Estar ahí en el montón de los que quedamos en la plaza, que éramos creo que 700, revueltos, muertos, heridos, niños, ancianos, no solo éramos estudiantes los que estábamos ahí. Es algo que yo no olvido, y mientras pueda voy a insistir en eso.
pero les voy a citar lo que escribió Ricardo Garibay, que le dijo Gustavo Díaz Ordaz. Juventud, le preguntó Díaz Ordaz a Garibay, esos hijos de la chingada no son juventud ni son nada, parásitos, chupasangres, pedigüeños, ingratos, cínicos y analfabetas, estudiantes universitarios, carroña, y ni siquiera tienen huevos para enfrentarse de veras, para dar lo que llaman su batalla, hijos de... Ese era Díaz Ordaz, y era lo que pensaba de la juventud a la que enfrentó con toda la fuerza pública, el ejército, policías, gángsters, pandillas y todos en contra de los jóvenes que queríamos democracia para México, que queríamos justicia. Bueno, lo que narra este libro, el surgimiento de múltiples grupos guerrilleros en los años 70, es la consecuencia de esa forma de gobernar el país. Lo de Díaz Ordaz es un caso extremo, por supuesto, pero Echeverría no fue mejor. 500 desaparecidos durante su presidencia. ¿Cuántos asesinados? El 10 de junio, una matanza brutal, sin sentido, los halcones disparando sobre la gente que estaba en la calle, sin distinguir si eran participantes en la manifestación o meros espectadores. Esos eran los gobiernos del PRI. Por eso, aunque yo soy un crítico del actual gobierno, escribí antes de las elecciones que por ningún motivo iba yo a votar por una opción donde estuviera presente el PRI. Yo no olvido los asesinatos, no olvido la miseria, no olvido las barbaridades de los gobiernos priistas. Y lo que hay que hacer es meter a la cárcel a muchos de ellos, empezando por Alito, que nos está haciendo un gran favor, por cierto, al acabar con el PRI, cosa que le agradecemos mucho. Pero el hecho es que esa eclosión de grupos guerrilleros de los años 70 se debe a aquellas condiciones. No eran nada más las ganas de agarrar el fusil y disparar. Era altamente justificado que tuviéramos esa rabia que a muchos nos queda, ¿no? A mí sí, no se me pasa, no lo olvido. Estar en la cárcel con un compañero que tenía una herida de bala, eso no se olvida. Pero quiero terminar diciendo algo. Yo conocí a Enrique Condés, Kiko, como le decimos sus amigos, en 1965, cuando tratamos de fundar una federación de prepas. Ya no te acuerdas, porque hace mucho tiempo. Dice que estaba ahí en kinder. Bueno, no pudimos formar esa federación porque un tipejo, Nelson Murat, fue después gobernador de Oaxaca, saboteó todo el trabajo. Él era representante de la Prepa 5. Y confieso que nos vimos pues tontos, hubiéramos corrido patadas. Bueno, luego me encontré en 66 otra vez con Enrique Condés, en la huelga de 66, aquí está otro testigo. Y después, el original cero. Bueno, y después se me perdió porque se fueron a la clandestinidad. A la cárcel. Y a la cárcel muy pronto. Este es el hombre que escribió ese libro. No es alguien que lo vio, que vio desde lejos los hechos. Los vivió, los sufrió y tuvo la grandeza, porque yo creo que es grandeza, de dedicarle su vida, porque así ha sido desde que estaba en la cárcel, ya reunía documentación y ha logrado escribir lo que nadie sobre los movimientos populares, sobre todo sobre los movimientos armados que ha habido en México. Yo termino pidiendo un aplauso para él porque es grandioso. Gracias. Sí, voy a hacer una aclaración. Así somos nosotros, ¿no? ¿Me permites? Yo no sé de qué discrepas de mí. Yo dije que la estructura del libro es muy compleja, pero no la critiqué. Yo no sé cómo yo lo hubiera resuelto. Que a un lector, lego totalmente, le cuesta trabajo ir de grupo en grupo, porque estás en los años 80 y te tienes que regresar a los 60. A eso me refiero, pero yo no sé cómo yo lo hubiera resuelto.
Es compleja, hay que tenerlo, pero por ser compleja es muy interesante. Una cosa muy fluida. Ah, no, está muy bien escrito, perfectamente bien escrito. Pero hay que estudiar el libro. Después de esta aclaración, para dar paso a la presentación de parte del autor. Bueno, brevemente en el caso del autor de Enrique voy a leer no solo algunos elementos de lo que ha escrito y su formación profesional, sino también para que se comprenda desde dónde está escribiendo algunos rasgos sobre su trayectoria política. Él ingresó al movimiento de izquierda revolucionaria estudiantil, el MIRE, brazo estudiantil de la Liga Comunista Espartaco, en junio de 1966, donde inició sus actividades políticas. En diciembre de 1967 fue recluido junto con varios integrantes del MIRE en Lecumberri, como responsable de la detonación de un explosivo en la Embajada de Bolivia en México en protesta del asesinato del Che Guevara en Bolivia. Sentenciado a 30 años de prisión, permaneció en la cárcel hasta julio de 1973. Y en septiembre de 73 ingresó al Partido Comunista Mexicano y participó en la reconstrucción del mismo en los estados de Puebla y Tlaxcala, junto con los profesores Roberto Borja Ochoa y Alfonso Vélez Pliego. Ese es un poco de su trayectoria política para que se entienda. Y bueno, creo que ya he mencionado algunos de los otros libros que él ha escrito. Entonces, bueno, pues más bien adelante, muy breve, bueno, adelante con tu participación, y vamos a dar tiempo después de Enrique a que haya un diálogo. Entendemos que el espacio nos dio tiempo, así que pueden hablar bastante, participar, como no se puede en otros foros. Adelante. Les agradezco mucho a todos ustedes su presencia, su atención, particularmente este agradecimiento a Cristina Gómez y a los cuales son mis amigos, mis camaradas, compañeros de medio siglo, por lo menos, no, medio siglo. Sí. Hemos estado en luchas, compartiendo ideales, participación, viviendo represiones, viviendo momentos interesantísimos, importantísimos, en grandes concentraciones. Hemos tenido diferencias, nos hemos peleado, y nos dejamos de hablar una temporada, nos reencontramos, pero esa es la relación que ha habido, no solamente nosotros tres. Creo que es un asunto generacional. Lo mismo con Gastón, con otros compañeros que están acá, que se discute abiertamente, se llegan a conclusiones, participamos en determinados momentos, nos peleamos en otros, pero ahí estamos, ahí nos mantenemos. No es entonces extraordinario o exclusivo a nosotros tres. Sin embargo, ellos son personajes de calidad, que tienen ideas, tienen una trayectoria, pero tienen opiniones que importan mucho las opiniones. Por eso a mí me llegan todos los comentarios que están haciendo, que han dicho sobre el libro, hasta me los estoy empezando a creer. La intención de esta investigación es parte de un estudio más largo, más amplio, que es el libro 4, digamos, que de esa investigación que trata de la lucha armada guerrillera en el México de los años 60, 70 y 80 en nuestro país, y las políticas represivas, la guerra sucia. Ese libro 4 es un intento más por abrir una discusión, por abrir una reflexión sobre este capítulo poco conocido, oscuro, pero muy importante, no por sangriento y trágico,
intrascendente, marginal en la historia reciente de México. Llama la atención, nos llama la atención a mí como investigador, como participante, como ciudadano, en fin, como militante de izquierda, igual que a Cristina y a Humberto, la ruptura del conocimiento, la tradición del conocimiento, las experiencias de una generación a otra. Parece que es un problema no mexicano solamente. Algo está pasando que los jóvenes de hoy, las generaciones de hoy, conocen muy poco y deformadamente la experiencia, los acontecimientos, las vivencias, las aportaciones, los errores, etcétera, de la generación anterior y las anteriores. Es sorprendente, pero es a la vez un reto para nosotros poder explicar, darla a conocer y explicar, sobre todo explicar a los jóvenes lo que fue eso. Es un México que ya no existe. Sí existe la injusticia, sí existe la marginalidad, sí existe los aspectos de la concentración de la riqueza extrema, en fin, pero es otro México, y a pesar de que hay medios informativos como nunca imaginamos, entonces, de la misma manera que los jóvenes de hoy no se imaginan lo que es estar haciendo cola aquí en la esquina para llamar con teléfono, ¿no? Poner un 20 y después se fue. No se pueden hacer llamadas fuera de la ciudad. De esa misma manera, es difícil hacerles explicar, entender lo que fue eso. No ha sido suficiente decir el gobierno represivo, burgués, insensible, etc. No es suficiente decir jóvenes, valientes, luchadores que dieron su vida y sacrificaron todo por una causa. No. Eso ni dice nada, ni les interesa, ni explica nada. Entonces, esta investigación trata de ser un túnel del tiempo. Era una serie de televisión que los mayores que estamos acá se recordarán, unos astronautas que no los podían regresar, entonces ponían las máquinas, en fin, y pum, los llevaban a la Edad Media. Ahora sí que ya corregimos y pum, los mandaban al siglo XXIII, y ahí andaban. Entonces, esto trata de ser un túnel del tiempo, de que el lector, no un personaje de nuestra generación, sino un joven, pueda adentrarse en ese mundo, pueda empezar a comprenderlo, a saber lo que eran las preocupaciones de los jóvenes, lo que eran las ideas de boca, los problemas que se vivían, lo que había en la cabeza de todos, el ambiente social y político que existía. Es difícil, hablando de un México que ya no existe, es difícil explicarles cómo cientos de miles de jóvenes inesperadamente a partir de julio de 68 salen a la calle y desbordan todo. ¿Cómo? Si nosotros estamos ahí en las escuelas, en las prepas, en todo eso, y éramos pequeños grupos de activistas, ¿no? Duro y dale. Pero ¿qué pasaba? Había una sensación generalizada en todos los jóvenes de un ambiente asfixiante, de asfixia. Los padres no te comprendían. Había otro lenguaje, hacías tus cosas, todo al margen. No podías salir a la calle con el pelo más o menos, porque eras mal visto. No solamente te cortaban el pelo de la policía o lo que sea, sino era socialmente mal visto. Las mujeres no podían, ya he conocido tener una falda arriba de la rodilla, mal visto. Andar con pantalones, no.
¿no? Esto ya se sabe, pero no podías ver a una mujer, una muchacha, en la calle a las 10 de la noche. ¿Y esa qué hace ahí? ¿Cómo? No puede ser. Ese ambiente de intolerancia, de asfixia, reventó. Pues llevó entonces de pronto a cientos de miles de jóvenes enojados por la manera en que habían tratado a los preparatorianos y los de la vocacional 2 y de la sección 5 de la Ciudadela, a macanazos, trompones, como acusaban los granaderos, la posibilidad de salir a romper con eso. No se ganó el pliego petitorio, y más allá no se consiguió la revolución que andaban, pero se consiguió arrancar un proceso sostenido de cambio en la conducta cotidiana entre todos nosotros, del gobierno hacia los jóvenes, en las universidades, etcétera, que permitieron a todos, como se decía en esa entonces la canción, empezar a ser considerados. Los jóvenes no existían, existía la figura paterna, existía el director, existía el jefe de la policía. Los jóvenes no tenían derecho a opinar. En la casa tenían, la obligación era ponerse a estudiar y obedecer. Punto. Así como la de las mujeres es la de atender el hogar, cuidar a los chamacos y proveer los alimentos. Ese es el modelo familiar. Bueno, ¿cómo hacerles comprender a los jóvenes de hoy que fuimos la última generación, yo creo, de la represión sexual? Sí. Una generación de la píldora. Sí, no. Había un desconocimiento absoluto. No había educación sexual y reproductiva para nada. De hecho, esta era una culpa por tabú. Las muchachas no podían en su casa consultar con su mamá, con su papá. Oye, tengo este problema. Oigan, ¿qué pasa con esto? Los jóvenes igual. Sí, eso se rompió, se empezó a romper. ¿Sí? De que una mujer decida con quién voy a estar, con quién le voy a acostar, cuándo, hasta dónde, para de echarme acá, no existía antes. Eso empezó a construirse ahí. Esa situación represiva se acabó ahí. Pero esos movimientos sociales, está hablando de los 68, el movimiento estudiantil, son aplastados, son reprimidos. A la distancia ves todos, vemos qué querían estos jóvenes. Querían que los que apalearon a los muchachos de la Boca 2 y la Boca 5 y después persiguieron a otros de la manifestación del 26 de julio fueran castigados por su exceso. Que los que habían agarrado presos ahí, muchos amigos, compañeros que estaban con un bote, que los soltaran, que pagara las consecuencias el director de la policía y el director de la policía. Más, esos eran lo que pedían. Nada, señores, nada. Acá el principio de autoridad predomina y es la manera de ejercer el poder, totalmente autoritaria, intolerante, etc. Que era una manifestación con sus características específicas del que se vive en el mundo. En el mundo de la guerra fría, la intolerancia total en ambos bloques, con sus modalidades, sus historias, pero así era. Entonces, todos estos jóvenes que salen a las calles, que son jóvenes clasemedieros, había un proceso de capilaridad social, de movilidad social importante
país. ¿Qué es tu papá? No, pues mi papá es esto. ¿Y qué fue o qué es tu abuelo? No, pues es ejidatario, ellos se vinieron. ¿Y qué eres tú? No, pues yo ya estoy estudiando para ingeniería. Entonces, un proceso de movilidad social importante. Estos jóvenes que tenían el futuro, pues, con muchas condiciones a su favor, entonces esto se revela. Y se revela y le responden de esa manera, con la represión, una represión sangrienta, absurda, en fin, les provocan una gran ira, pero también una gran decepción. Todo lo que habían creído se cae, se viene abajo, y buscan otras formas, empiezan a buscar otras formas. Hay un siguiente intento acá, porque está hablando de la Ciudad de México, que es el 10 de junio. La primera gran manifestación que sale a la calle después del 2 de octubre de 68. Palo. Pero como el señor Díaz Echeverría es muy inteligente y vio que en las escenas que circularon por todo el mundo del 2 de octubre, donde hay soldados masacrando a ciudadanos, muertos por todos lados y todos los periodistas pegando de brincos, que yo no me voy a quemar como Gustavo de Solas. Yo soy muy listo. Y entonces él empieza a formar, a impulsar la formación de un cuerpo paramilitar, que son los halcones. No estoy hablando así, inventando. Tomando posesión como presidente electo, ¿ya? Le pide al que va a ser su secretario de Relaciones Exteriores que se ponga en contacto con la embajada norteamericana para pedirles que los norteamericanos formen en control de multitudes, así se llamaba, a un grupo de policías y de oficiales del ejército. Están los telegramas, por ahí están en uno de los tomos de Represión y Rebelión, los telegramas que envían la embajada al Departamento de Estado. Y la respuesta del Departamento de Estado: oigan, tenemos la sospecha que eso no va a ser para control de multitudes, sino para esos grupos paramilitares que está formando este nuevo gobierno. Respuesta: sí, parece que es esto. ¿Qué hacemos? Díganle que sí, porque está entrando este gobierno y tenemos que tener buenas relaciones. Entonces mandan oficiales con permiso del ejército mexicano a formarse en Estados Unidos en ese control de multitudes. Estos oficiales tienen permiso, están pagados por el gobierno del Distrito Federal, y son los jefes los que van a organizar y a dirigir a los halcones. Ese es el origen de la inteligente idea de Echeverría. Entonces, pero los jóvenes se llevan otro palo, otro golpe represivo, muy fuerte y duro. Todos, no solamente los que optan por la lucha armada, llegamos a la conclusión: las vías para cambiar el país, las vías legales y pacíficas están cerradas. Todos. Unos optaron por irse a la guerrilla, otros optaron por irse al campo, otros a las fábricas, a construir la fuerza obrera destinada históricamente a dirigir la producción, otros los campesinos, etc. Otros se quedaron en sus escuelas a cambiar planes de estudio, programas, la orientación de la educación, etcétera, etcétera. Y muchos, salvo los que se van a la lucha armada, muchos optaron, en fin, si están cerradas las vías legales, pacíficas y legales para la participación y el cambio en el país, pues vamos a abrirlas a patadas, porque los que se quedan aquí en la lucha política, en la lucha universitaria, o en las que van al campo, con las comunidades, o en las fábricas, a meterse ahí, se encuentran con el asunto de la represión y la violencia también, y es a patadas como se va abriendo paso entonces.
Bueno, los que van centrándose, los que optan por la lucha armada. En México son alrededor de una quincena de grupos armados, de grupos guerrilleros. ¿Sí? Los más importantes son la Liga Comunista 23 de septiembre, el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, después un proyecto frustrado, digamos, tempranamente frustrado, que es el MAR, y después una cantidad de grupos y organismos que tienen una corta duración. Algunos tienen actividad en 3 o 4 estados, algunos en una localidad. Paz, darle manotazo, bote, muerto, etcétera, les sacaban y surgió. Ese era el ambiente en todos esos jóvenes, es decir, que estaban generando las condiciones para que tomaran las armas. Cuando hablamos de estos jóvenes, entonces ya estoy diciendo una cosa, eran jóvenes, y eran jóvenes clase medieros, o sea, de las universidades, de las escuelas normales, etcétera. Muy pocos, poquísimos, salvo en el caso de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez, que tienen una base campesina, tienen una base, un respaldo obrero o un respaldo campesino. Son clase medieros, básicamente urbanos, estudiantes, profesionistas o aspirantes a profesionistas, que no conocen la lucha clandestina, que no conocen la vida de grupos sumergidos, enfrentados con las armas al gobierno, no las conocen. Si vamos a ver los casos de El Salvador, por ejemplo, o de Guatemala, las organizaciones guerrilleras tienen detrás o son parte de organizaciones políticas que están en la clandestinidad, del Partido Comunista Salvadoreño, del Partido Guatemalteco del Trabajo, de eso, que ya tienen experiencia de décadas en la clandestinidad. Saben cómo es eso, cómo se mueven, tienen sus estructuras ilegales, clandestinas, tienen sus relaciones internacionales. Acá todos nuestros amigos de la 23 y todo eso, no tienen nada. Vean ustedes en el tomo 3, que habla del MAR, de represión y rebelión, el grupo que se va a formar a Corea, ¿no? Son campiranos, que no es que hayan salido del país, no habían salido ni de su pueblo, muchos. Y entonces ahí en el aeropuerto en París, dicen, que andan muy raro por acá, ¿no? Sí, ¿no? No tenían la experiencia, las estructuras, todo el conocimiento que todas estas organizaciones ya tenían, aunque sean reformistas los partidos comunistas, algunos, por ejemplo el argentino, otros estos, así los decíamos, tenían todos unos aparatos ilegales, clandestinos, de décadas, y cuadros formados en eso. Aquí no, todos los chavos van a aprender lo que es esto a un altísimo costo de sangre, de muertos, de desaparecidos, de heridos, de presos, en fin. No tienen además una retaguardia estratégica. ¿Sí? No hay ningún país del bloque socialista que quiera apoyarlos, que quiera una revolución en México. Los cubanos, por las relaciones diplomáticas, y no estoy inventando ni nada. Cuando un grupo de guerrilleros mexicanos se es canjeado por la libertad del cónsul en Guadalajara, León Jardín, llegando a Cuba, a La Habana, Barbarossa Piñeiro, que es el jefe de la inteligencia cubana, les dice: oigan, aquí no va a haber adiestramiento militar para nadie, aquí no va a haber un gran al revés, nada. Aquí quieren estudiar, órale, quieren trabajar, órale, lo demás no. O sea, los cubanos no querían afectar sus relaciones con México. Los soviéticos tampoco,
pues están en un conflicto mundial nada más, ni más ni menos, donde se va a decir si existimos como especie o no, por el armamento nuclear. Entonces no quieren ver a su país vecino, el del sur, frontera sur, alineado plenamente con los norteamericanos en el caso de una crisis global. Nada. En el caso de los chinos que están con la revolución cultural y todo eso, va Luis Echeverría Álvarez a Pekín, se entrevista con Zhou Enlai, se entrevista con Mao Zedong y sacan un comunicado clarísimo que dice en pocas palabras: ni tú te metes en mis terrenos, ni yo me meto en los tuyos. Va, ahora, a partir de ese momento, los grupos maoístas en México no tienen ya ninguna relación, ningún vínculo, ni apoyo, ni nada con los chinos del Partido Comunista Chino. En el caso de Corea fue una cosa muy especial, muy breve y muy limitada, que terminó con la captura de los amigos que formaron el MAI, que tuvieron una formación en Corea del Norte, con una formación militar. Bueno, entonces están aislados, estos grupos de riesgo están aislados porque se metieron, no tienen dónde curar sus heridos, dónde replegarse, dónde adiestrarse, dónde salir del país, etcétera, porque lo que es ya no existe, pero lo que era el movimiento comunista internacional era una cosa impresionante. Si yo llego a Inglaterra de viaje o por una función política o lo que sea, ya tengo dónde llegar. Y yo aparezco por, ¿cómo se llama? France, ahí están. Era un asunto fuerte, importante, porque estamos en la época de la Guerra Fría, que era en serio, era de a veras, ¿no? Bueno, estos amigos guerrilleros no tienen nada de eso. Entonces, es una verdadera tragedia. Es una verdadera, real tragedia la que hay. Porque confirma que es un pinche gobierno abusivo, represivo, muy insensible, que los masacra, teniendo todas a su favor. Todas. En el ámbito internacional, en el ámbito político. Y estos, particularmente la Liga Comunista 23 de septiembre, tiene una serie de tesis de políticas, porque tenía una característica de la 23 de septiembre: se procuraba y se preocupaba por formar a sus militantes, por adoctrinarlos, las tesis, y son un conjunto de tesis que las tienen muy bien asimilados, muy arraigados. Yo descubrí que el creador de esas tesis, básicamente, Ignacio Salas Obregón, él venía de su procedencia es jesuita, teniendo toda la formación jesuita, que se vinculan con los que vienen de una extracción comunista, y todos los apantallan. Ignacio Salas Obregón los apantalla, que se pregunta: ¿por qué como dijo Marx? ¿Cómo dijo Lenin? Y él decía así, como dijo Marx, como dijo Lenin, y como dijo Santo Tomás de Aquino, y como dijo este otro pensador, ¡wow! Bueno, Salas Obregón había leído la obra de Sorel. Es un pensador francés de principios del siglo XX, muy controvertido, cuya aportación a la ciencia política principal es el mito, la creación del mito. ¿Cómo explicar? ¿Tú aceptas las apariciones del Tepeyac? ¿Sí? ¿No?
si las aceptas o no las aceptas, no las empiezas a discutir. No, que sí, que no, que porque pasó el mito, pero ese día no trabajaba, o que las aceptas sí o no. Entonces, el mito es una creencia acrítica que se basa en leyendas, en prejuicios, en aspiraciones, que aceptas acríticamente, totalmente, no una parte, totalmente. ¿De dónde creen que sacaron los nazis la idea, el mito de la clase, de la raza aria? De ahí están inspirados en Sorel. Por eso esto es un pensador muy controvertido. Así. Bueno, entonces, Nacho Salas Obregón los convence de las tesis que discutieron, aprobaron, en fin, como a nivel de un mito. Entonces están como poseídos con esto. La evidencia empírica cotidiana de que no va por ahí, no les pasa por arriba, no, para nada, y sigue. Entonces es una sangría espantosa, porque la Secretaría de Seguridad también lee y dice: hay que ir a los grupos de la clase obrera, pero particularmente a los grupos más explotados, que son los de la construcción, son los de que sean, y de la industria pequeña, que se dice. Y ahí van ellos a repartir su periódico Madera, porque eran también leninistas. Entonces el periódico es el organizador y constructor y todo esto, ya lo estaban esperando. Papas, tiros, plomazos, pero no hay problema. La semana que entra vienen nosotros. Y así. Pero yo lo que quiero hablar es de cómo estaban tan poseídos de esas ideas, que les era imposible cambiarlas. Porque si las empezabas a discutir es como las apariciones del Tepeyac. No, blandengue, revisionista, ya estás claudicando, que está los infiltrados. No era posible. Bueno, eso a la vez hace que, a pesar de la terrible sangría, muertos, desaparecidos, etc., la 23 de septiembre viva y sobreviva 10 años. Hasta el último, ahora sí, dándole. ¿Cuándo desaparece la 23 de septiembre? Cuando empiezan a crearse condiciones para discutir esas tesis. Bueno, las tesis, ¿cuáles son las tesis? Ya mencionó una, se refirió Cristina a una de ellas, la de los enfermos de Sinaloa. Los enfermos de Sinaloa es una parte radicalizada por la represión de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Sinaloa, la federación que agrupa a todos los estudiantes de esta institución. Estos se van radicalizando por la represión. Y en un momento dado, en una asamblea, le dicen: oye, pero es que ustedes están enfermos. ¿Cómo que enfermos? Sí, Lenin escribió la enfermedad infantil de izquierdismo en el comunismo. Y entonces van a ver el libro de Lenin. Y a la siguiente asamblea dicen: sí, ya lo leímos. Sí, es cierto, estamos enfermos del virus rojo de la revolución. Y a partir de ahí son los enfermos. Bueno, ¿qué reivindican los enfermos? Dicen que la universidad, la institución de cultura, tradición, saber, etcétera, etcétera, es una fábrica que reproduce las relaciones obrero-patronales con determinadas modalidades. Y esa fábrica, ¿qué hay que hacer? Pues hay que expropiarla. Entonces dedican a expropiar los bienes de la universidad, los recursos, no son para la burguesía, representada a través de sus gerentes, que es el rector, sino viene para el proletariado. Y entonces secuestran varias veces a los rectores a cambio de 100,000 bolas. Y a ver los vehículos, a ver las imprentas, las mimeógrafos. Esa es
la tesis de Universidad Fábrica de los Enfermos. Pero estamos hablando de cientos de jóvenes que durante 3-4 años afectaron esa universidad, que todavía hoy no alcanza a levantarse. Bueno, una, dos, después de 68 y 71, ellos ven, por las manifestaciones, que es inminente una revolución en México. ¿Ya? El 68 no fue el movimiento democrático, amplio, plural, que todos conocemos, etcétera, sino fue una huelga política revolucionaria. ¿Saben lo que dicen? Que hay que hacer otros como eso, pero revolucionaria y dirigida por la clase obrera a través de sus representantes dirigentes, que somos nosotros, ¿no? Por supuesto. Entonces hacen un ensayo general, incluso un intento, así lo llaman, asalto al cielo, en Culiacán, Sinaloa, en enero de 74, se levantan en armas, queman cosechas propias, se enfrentan con el ejército y les meten a los paracaidistas, ahí, cantidad de heridos, presos, etc. Los principales dirigentes de la 23 de septiembre, que no los pescaron ahí, alcanzaron a salvarse, luego los agarraron, ¿verdad? Pero los principales dirigentes que habían estado, unos en la ciudad, otros en el campo, por ahí, desde el campo, juntarse a los trabajadores, tomateros, no sé qué, para ir a consolidar la ciudad, ¿sí? Hacen eso y cuando llegan a entrar a la ciudad, se encuentran con las tropas del ejército, y dicen no, vamos para allá, no hacemos esto. Y enjuiciados por la 23 de septiembre, por blandengues, traidores, reformistas, tenían que enfrentarse. Es que iba a ser una matazón, pero ustedes eran 3,000, sí, pero no teníamos las ametralladoras de los de enfrente. Expulsados, expulsaron a todos, estaban una cantidad enorme de miembros de la 23 de septiembre enfermos en la cárcel. No hubo ya quien expulsara a los, ya estaban todos expulsados, ¿no? Esas las ideas que estos amigos tenían. Como ya me dijo Américo, párale, pues ya le pasó una moción de orden. Es que queremos endulzarte, pero Ya, por eso. Ya. Ya está. Gabriela Reña. Ya se sincero. Gracias a todos, ya me están empezando a Agradecemos a este voto de pedido y ya más tiempo ahora para participación. Sé que va a haber bastante, entonces ya no me dejan terminar. vamos juntando algunas rondas de unas 4 participaciones y seguimos. Américo y después de aquel lado y después. Pero no intervenciones. Bueno, hay varios micrófonos. yo retomo lo del Musacchio. Retomo lo del Musacchio, tiene mucha razón. Él se margina completamente de su obra. Bueno, tengo que decirle que yo leí el PDF, tengo ese privilegio, esa fortuna, a diferencia de algunos de ustedes, que conozco el texto. O sea, sé sobre lo que hablamos, felicito a Enrique Condés Lara. Pero esto último que dijo me recuerda mucho cuando yo lo conocí en la crujía M. La N. En la M. Ellos nos reciben. No, primero estaban en la N cuando nos reciben. Pero cuando ya vamos a salir 3 meses antes, nos mandan a una crujía más pequeña, nos pasan de la C a la M. Bueno, a M, perdón la memoria. Puede ser, no es una mentira histórica, puede ser un olvido. Pero bueno, así tomemos el M o N, no importa. Hablar con los peques que le llamábamos nosotros, que cayeron antes que nosotros, 67, nosotros somos del 68. Era increíble oírlos a ellos
más jóvenes que nosotros, la mayoría del grupo al que pertenecía Condés Lara, y entrar a su celda era entrar entre túmulos de arteros así de periódicos y revistas, que era donde nos sentábamos o era donde nos tomábamos la taza de café, porque eso era increíble, ¿no? La disciplina que tenían estos chicos, Enrique Condés entre otros, para citar, para leer y documentarse. Desde ahí viene todo historicismo, si se puede decir así. Entonces, Enrique Condés Lara, lo que yo quería preguntarle era justamente sobre esta tesis del mito, la teoría del mesianismo de Salas Obregón, que es impresionante. Parece que yo estoy leyendo a Vargas Llosa, La guerra de fin de siglo. Oír el carácter doctrinario de este líder era remitirse a ese tipo de movimientos cuasi mesiánicos que ha vivido o padecido en algún momento la humanidad. Pero a propósito de lo que decía Cristina, hay otras dos obras más menores, pequeñas, que cita Enrique Condés Lara, que es el de los orígenes de Gustavo Ibáñez Morán. Ese es un testimonio. Y el de Benjamín Palacios también es un testimonio. Ya, bueno, pero lo interesante es que es de protagonistas de la liga que, estando presos en el penal de Topo Chico, narran, describen sus experiencias desde adentro. Y Enrique lo que hace es citarlos correctamente y hacer, digamos, este ensamblaje bastante complejo de ida y vuelta, de cómo da volteretas, digamos, este movimiento que, como dice el título de Benjamín Palacios, ni héroes y fantasmas. Fue una locura, y lo reconocen ellos mismos. Fue una locura, no solo sobre esta tipología de los enfermos, sino en general de todo lo que desembocó la Liga 23 de septiembre. A propósito, los compañeros de Marco, yo conocía una buena parte de sus líderes, porque no solo llegaron directo a Corea a entrenarse, sino pasaron también por la Lumumba, que cuando yo los conocí, teóricos verdaderos, que venían con un armamento filosófico, teórico, conceptual muy fuerte, los líderes principales del mar. Entonces, ahí hay cosas muy interesantes de la historia que describe, narra, interpreta con una rigurosidad impresionante Enrique, y también con muy buena prosa. Se lo recomiendo. Gracias, Federico. Para ir organizando las participaciones y intervenciones, vamos a recoger las preguntas que tengan, y a partir de ahí juntamos unas 4 y adelante. Entonces vamos a pedir que nos vayan escribiendo y nos manden sus preguntas. Entonces, si quien le interesa puede pasar esta hojita por ahí para que vayan escribiendo, nos las mandan. Igual de este lado iban a participar. ¿Para qué lado? Y después de este lado. Y ya una vez que recojamos las preguntas, continuamos. Entonces, adelante en lo que van diciendo las preguntas, está circulando la lista y después de... Gracias, adelante. Bueno, el punto clave es cómo caracterizar la política de la Liga, y tiene que ver con Ignacio Salas Obregón. Yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo el compañero Enrique, de que éramos casi guadalupanos socialistas. No pues, no. O sea, si ustedes por curiosidad llegan a leer las cuestiones fundamentales, es un análisis materialista histórico. A lo mejor no tan dialéctico, pero también pretendía ser dialéctico. Y la fe, a lo mejor tendríamos que buscarla justamente en el orden existente, porque se había comprendido que no solamente era una lucha por la democracia, así como en el 68,
sino que iba más allá. Entonces, más allá se buscaba la explicación científica y por eso se hizo una teoría basada sobre el socialismo, sobre los clásicos, el marxismo y el leninismo. Entonces, más allá, luego los que rectificaron y dicen que éramos unos bárbaros, asesinos, despiadados, deslindábamos a cualquiera que fuera disidente o cualquier cosa que fuera contra la política de la Liga. Pero no era así. Está bien, sí hubo errores, pero hagamos el balance, porque finalmente todas las baterías de la Liga, con todo el costo que tuvo en sangre y muertes, tortura, cárcel, etc., iba encaminado justamente hacia la cuestión de la desigualdad y de los obreros. Aún a pesar de los avances que pueda haber, se puede reconocer lo que hay, que se trata de combatir la desigualdad un poco. Pues hace poquito los banqueros contentísimos porque pues habían tenido unas super ganancias que nunca habían tenido, y luego veo uno las estadísticas de Oxfam y la desigualdad hasta rebota, y las condiciones, eso no se arregla con reformas, no se arregla. Está bien, es buena la intención del PEG y lo que ustedes quieran, pero simplemente las condiciones de trabajo de miseria, pues ahí están. ¿A qué se enfocó la Liga? Pues a los obreros, a los campesinos, bueno, más a los obreros que a los campesinos. Y nos preguntamos, a ver, entonces ya salieron los obreros con la reforma, con la celestial reforma que se ha venido implementando, con todo lo que ustedes quieran. ¿Ha salido de esa situación los trabajadores? No, es una explotación más, el outsourcing, los tienen como robots, la inteligencia artificial y todo lo que hay nuevo se usa contra los trabajadores. ¿Sabes qué? Tú ya nomás haces una cosa repetitiva. Si te podemos sustituir por una máquina, muy fácil, eso nos hace que tu salario baje y no me vas a pedir prestaciones, así que como robot tienes que cumplir 8 horas, pero todo el turno trabajando sin descanso. Entonces, bueno, yo no quiero exagerar las cosas, vean las estadísticas, no quiero chantajear nada de que estamos peor, pero Oxfam dice la desigualdad ha crecido. Entonces, ese es el punto clave de la Liga. Iba hacia donde ella consideraba que se tiene que hacer conciencia, no para un cambio democrático que es necesario, ir más allá, porque la visión de la historia, de la economía y de la sociedad tenía que tener una teoría que pudiera ser capaz de transformar o sustentarse sobre esa teoría para cambiar las cosas. Y ese es el punto clave. Claro, los rectificadores dependían de las horas a la reforma y nos ponían a la Liga como unos malditos dogmáticos, mitológicos. Entonces no era así, pues. Como todos y todo movimiento tiene errores, pues sí, no que seamos perfectos, pues no, pero se intentó algo. Bueno, ya es mucho rollo, pero perdón por todo esto, pero yo nomás destaco esta cuestión. La causa de la Liga sigue vigente porque la desigualdad y la explotación capitalista no ha desaparecido, al contrario, se ha intensificado más. Y hay que ponerle un alto, porque no están solamente los obreros, toda la sociedad está en la picota si no hacemos nada. Punto. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos ya las primeras preguntas, entonces vamos a pasar con las preguntas. Pero que sean preguntas
Bueno, sí, sí. Bueno, y después las preguntas. A ver, compañero, sí le quiero responder al compañero que habló, porque usted pierde de vista lo esencial. Todo lo que usted dijo, yo que era del Partido Comunista, bueno, de la Juventud Comunista, también lo quería. Mi amigo Humberto Musacchio, que era del MIRE, también lo quería. Enrique, que estaba en la cárcel, también lo quería. Pero el problema no era eso. Ustedes tomaron las armas para conquistar eso. Y nosotros nos fuimos por la vía democrática. Eso es esencial. Eso es lo que los jóvenes deben de comprender. Que hubo dos grandes opciones y ustedes fueron derrotados. Pero no por el gobierno. Y nosotros ganamos. Porque finalmente la vía democrática se impuso. Nos falta conquistar todo lo que ha dicho. Eso sí, pero hay democracia en este país, cuando menos se ve. Y hay libertad de expresión. Nada más está excluyendo, según yo, está excluyendo. Pero vamos a continuar con la presentación del libro, si no esto se va a convertir en un diálogo, un debate, y creo que primero podemos avanzar con el libro. No, a ver, nada más lo que quería comentar, porque dice la compañera que los que no se iban por la lucha armada se iban por la lucha democrática, y no es cierto. Yo pertenecía a un grupo maoísta y nunca nos fuimos por las armas, ni tampoco por la vía democrática. Nos integramos al pueblo, a los campesinos, a los obreros, con la intención de hacer la revolución socialista. O sea, no eran o armada o democrática, no, había un camino revolucionario que no usaba las armas, Entonces nada más. Yo lo que quería decir en introducción, ya seguimos con un ratito, es que pretendo, mi propósito es abrir la discusión de eso. Qué bien que estén dando opiniones, puntos de vista sobre este asunto, porque creo que hasta el momento no hemos, coincido con lo que decía Cristina Gómez al principio, no hemos pasado de la superficialidad de este asunto, pero además de que no hemos calado a fondo en la problemática de la lucha armada en los años 60, 70, 80 en México, ¿serio? No hemos superado el pequeño núcleo de activistas, ya algunos envejecidos, nuevos militantes, etc. La sociedad en general es indiferente a esto. ¿Por qué es indiferente? Un problema de falta de información. El otro asunto es porque no quieren saber de esto. No les gusta esto. No están, ni están convencidos, ni es de su agrado intentos armados de derrocar al gobierno. No quieren saber de eso. Oigan, que hubo muertos, que desaparecidos. No quieren saber. Porque además a muchos les chocan, antes les siguen chocando los rojos. Bueno, creo que necesitamos hacer un esfuerzo para abrir la discusión, la reflexión, más allá del círculo en el que la hemos mantenido, y interesar a todos ellos, sobre todo a los jóvenes. ¿Sí? Y para empezar a motivarlos, hay que explicarles lo que pasó, que va más allá de que Nazar era maligno y de que Díaz Ordaz era un asesino lombrosiano. No, hay que explicar todos los procesos, lo que traían en la cabeza, cómo vivíamos, cómo se vivía, cuáles eran las funciones de la gente, la política del gobierno, etcétera, para
adentrarlos en ese mundo y poder entonces interesarlos para discutir con ellos, no para coincidir, sino porque terminan diciendo esto. Es importante porque aprender de lo que ocurrió, no para que se repita la historia, porque no se repite nunca la historia, esa es una mentirosa, sino para entender cómo fue todo eso y poder entender cómo estamos ahora, cómo llegamos a lo que estamos ahora. Si no apelamos a la historia, no sabemos qué terreno estamos pisando. Ese es. De acuerdo, nos acaban de informar de parte del museo que tenemos que ir cerrando porque a las 6 terminan los eventos aquí. Entonces tenemos 2 preguntas y una tercera que se está escribiendo. Vamos a dar paso a las preguntas para que la responda Enrique y con esto estaríamos terminando en esta ocasión. Imagino que en la otra presentación podría haber ya más bien un conversatorio entre los que están haciendo. Pero bueno, presento la primera pregunta para Enrique que nos hicieron llegar. Menciona, si la represión de 68 y 71 tuvieron como efecto, entre otros, las guerrillas, ¿cuál es el efecto o las implicaciones del movimiento guerrillero en las transformaciones políticas que dejó la experiencia guerrillera? Enrique, esa es la primera pregunta. Si la represión de 68 y 71 tuvieron efecto hacia las guerrillas, ¿cuál es el efecto? ¿Qué implicaciones del movimiento guerrillero en la transformación política que dejó la experiencia guerrillera? Esa es la primera pregunta. Adelante, Enrique. Bueno, la siguiente de una vez. Habló de la generación de jóvenes que no tienen conocimiento. Pregunto del silencio forzado del régimen sobre el asunto de los 43. ¿Se sigue igual o avanza? Menciona militar, ¿qué onda con eso? ¿Es el sistema judicial? Entiendo que decía eso. Es la segunda. Y la tercera pregunta menciona el comentario, bueno, es más bien un comentario. La película Roma retrata la formación de los halcones y los grupos porriles que sucedieron. Y en relación a esto, ¿cuál fue su penetración en la comunidad estudiantil en las últimas décadas del siglo XX? Entiendo que es así. Entonces, es un comentario que se puede abordar. Adelante, Enrique. Tenemos máximo 20 minutos para que lo tomen en cuenta. Bueno, por supuesto que los movimientos guerrilleros armados contribuyeron a todo el proceso de apertura que se inició en la segunda mitad de los años 70, con cuentagotas, con contradicciones, etc. Pero no podemos atribuirles a él el mérito. ¿Sí? Recuerden, en ese entonces estaba la tendencia democrática de electricistas, estaban todos los procesos de democratización en telefonistas, estaba la constitución de todo el sindicalismo universitario, estaba una enorme ola de tomas de tierras por todo el país. La migración de campo a ciudad tomó forma en las ciudades o los paracaidistas de los cinturones, ahora son parte del conjunto urbano, pero que estaban dirigidos por compañeros maoístas, ¿sí? Pues, estaban en las secciones de metalúrgicos, un proceso de lucha, de democratización, etc. Viendo las cosas en su conjunto, así, instalados en Bucareli, en la Secretaría de Gobernación, viendo todo el conjunto, se llega a la conclusión: esta es una olla express que puede reventar. En el momento en que empiecen telefonistas, electricistas, nosotros sí estuvimos bien metidos, influyendo muchísimo en los electricistas. Las dos secciones importantes de la tendencia democrática de electricistas
de reforma urbana eran la de Guadalajara, de Jalisco y la de Puebla. Nosotros prácticamente dirigíamos eso. Bueno, viendo las cosas, desde el momento en que empezaron a articularse estos grandes movimientos, las tomas de tierras en el campo, etc., con las organizaciones guerrilleras, sí podrían, o en todos estos cinturones, el escapamiento Tierra de Libertad, en fin, cuando estaban metidos los grupos maoístas, eso sí podría devenir en una verdadera crisis política en el país. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Abrir la válvula de presión, empezar a soltar, a ver, denles chance de que empiecen a participar, a tener participación electoral. Pero no solamente eso, era la posibilidad de salir a la calle a repartir sus volantitos, hacer una manifestación, abrir, a ver en las universidades. Fíjense nada más, estando en la Universidad Autónoma de Puebla dirigiendo esta institución en el proyecto Universidad Democrática Crítica y Popular, que es un programa que manejamos ahí. Llega un buen día el camarada Jaime Craso, director del Instituto de Ciencias, que venían de la Ciudad de México de una negociación con el gobierno cada año a pasar del presupuesto. Y me dice Jaime, ya nos fregaron, estamos fregados. ¿Por qué? Nos van a dar 500 millones de pesos más de lo que pedimos. ¿Qué bien? No, al rato nos vamos a estar matando entre nosotros. Sí, desde entonces empieza un proceso, una política de Estado que desarticula toda la crítica, la oposición en las universidades, en todos lados. No hay nada, ahora, no hay nada. Que antes era una fuerza constante en organizaciones, de crítica, de elaboración de investigación, no hay nada realmente. Entonces, lo que hace el gobierno es abrir las válvulas para evitar que esto desemboque en procesos que ya no va a poder controlar. Sí contribuyeron las organizaciones guerrilleras, por supuesto, pero en este contexto, porque además todo el origen y la perspectiva de los grupos guerrilleros, hay que decirlo y comparto lo que decía Cristina, porque fue otro enfoque, era la revolución, no nada de reforma. No éramos democráticos, no es cierto, éramos revolucionarios. La revolución no se logra, la revolución es un fracaso en esos términos, pero es un triunfo en el término de que abrieron o contribuyeron a abrir espacios de participación política. Eso es lo que, este tipo de cosas creo yo que son las que hay que empezar a... La discrepancia nos enriquece. Siempre. Pero no, Pues sí, faltan, bueno, los otros comentarios tenían que ver con, habló de la generación de jóvenes que no tienen conocimiento, preguntó del silencio forzado del régimen, y bueno, el asunto de los 43 sigue igual y avanza vicemilitar. ¿Qué onda con eso en el sistema judicial? Esa es la otra cuestión que llegó. Sí, pero yo ahí puedo dar una opinión de un asunto que no tiene que ver con el libro. No tiene, sí, asuntos que no tienen nada que ver no con el libro, sino con la temática. Y es un ambiente que vamos a empezar a agarrar del chongo. Porque la última, que sí es una pregunta vinculada con el tema, te la menciono, habla sobre la película Roma, retrata la formación de los halcones y los grupos horribles que sucedieron, bueno, pero tal vez algún elemento. Hace referencia cuál fue su penetración en la comunidad estudiantil en la última década del siglo XX de este tipo de grupos. Sí es. ¿Y si no? No, no quiero decir que está presente un hijo de Adán Nieto Castillo que se pasó cuántos años en la cárcel, ahí en Lecumberri, por asesorar una huelga, la de la línea de camiones para el río Cozumel. Asesorar. Bueno, pues
de esta forma entonces terminamos y agradecemos a todos su participación. Muchas gracias.